Muy bien tocar el decorado. Creo que no sé cómo fue tu apuesta. No, todavía no terminó. No. Llegar llegó, pero lo ayudaron. Yo estoy viendo de acá. Yo lo que... Con un ojo la miro a Mariana y con otro ojo miraba el pasillo. Lo que yo tengo miedo que no pueda cumplir con su función de guardaespaldas tan velozmente. Ah, ok. ¿Qué es? Sí, pero... ¿Qué tiene que hacer hoy, Tiene además? que hacer, más que nunca hoy tiene que hacer. ¿Por qué se viene? Te pido, por favor, anda a practicar el aterrizaje. Aterrizaje. Sí, le sale bárbaro, Pablo. Incluso sin patines el aterrizaje, le sale espectacular. Sí, ahí va. No, pero uy, qué miedo que me da. No, se va. Bien. Mete la cola. Los cables, ahí va. Cambia de superficie, que es un impacto importante. El cambio de superficie en el... Bueno, aterrizó contra un escritorio de la redacción. Sí, bueno. Bien, todo amortizado. Bien. Llegó a destino. Llegó a destino. Y vos llevanos. Yo los llevo a otro destino ahora. Sí, los voy a llevar a Portland, Oregon, en el noroeste de los Estados Unidos. Sí. Allí, el 12 de noviembre de 1973, nació nuestro personaje de hoy, Tonya Maxine Harding. Nació en un hogar muy pobre y en un barrio muy pobre. Su familia totalmente disfuncional, los padres se llevaban muy mal, pronto se divorciaron, así que la que mantenía el hogar era su mamá, famosa también, la Bona. Ella mantenía el hogar con su trabajo de camarera. Tonya empezó a patinar a los 4 años, impulsada por su madre, que quería que fuera la mejor patinadora sobre hielo del mundo. Y se la impuso a Rawlinson, una gran entrenadora, para que la preparara. Entonces ella en el primer año de práctica ya ganó su primera competencia. ¿Los 4? Era increíble, sí. Pero como si caminara sobre el hielo. Pero además de eso, en los años siguientes ella practicaría tiro, le gustaba cazar, le gustaba hacer carreras de autos y también aprender algo de mecánica automotriz con el padre, que era mecánico. Aunque no vivía con ellos, ella a veces lo visitaba. Ahora su madre era tremendamente exigente, la maltrataba. Ella declaró después que la maltrataba. Cuando ella tenía 7 años, ya se había hecho totalmente común el hostigamiento físico y psicológico de su madre. Sí, le decía fea, gorda, fracasada. Malísima. Y se hacía lo que la madre quería en una pista. Un día, con solo 7 años, Tonya se hizo encima. Porque la madre le prohibió ir al baño, bajo el argumento de que ella pagaba la hora de patinaje para que su hija practicara toda la hora y no se distrajera. Estaba en todo la madre. No la dejaba que se mezclara con otras chicas que competían con ella porque decía que eran todas enemigas. Que ella solo tenía que centrarse en ser la número 1. Empezó a competir ya en los 80 y a principios de los 80 empezó a tener buen desempeño y a ser como ya captada por los medios. Pero cuando llega a la adolescencia, esta educación, diríamos que más que espartana, ¿no? Porque se pasó de rosca, le jugó una mala pasada. Su flequillo desgreñado, sus modales masculinos, su poca femineidad y su estilo agresivo no pegaban con un deporte donde las chicas deben ser princesas sobre el hielo. Aún así, entre 1986 y 1989 acumuló muchísimos títulos y se convirtió en una promesa del patinaje artístico en los Estados Unidos. ¿Porque ella era muy masculina su forma de ser? Era muy masculina, sí. Muy masculina. De hecho, por eso le gustaba cazar, todos deportes que, bueno, alguna vez lo hablamos también y decimos... Porque las patinadoras son Barbies sobre patines, todas estilizadas, pero muy femeninas también. Pero muy femeninas, el patinaje claro. artístico tiene movimientos muy femeninos, claro. Exactamente. Porque estoy así con la historia. Por eso como ella loca. también, además de todo esto, ella que no tenía un peso porque su madre se gastaba lo poco que ganaba en mantener el hogar y pagarle sus clases, ella se confeccionaba sus propios trajes de competición. Algo que le restaba muchísimas posibilidades de atraer patrocinadores en un deporte donde justamente tenés que ser un artista glamuroso. Sus trajes no eran lo que se dice deslumbrante. Ella, a pesar de que iba ganando y acumulando títulos, nunca lograba que los jurados la echaran a querer. La hacían a un lado, porque
no se correspondía su estilo agresivo, como expliqué, ¿no? Un poco masculino, con lo que ellos querían de una verdadera patinadora, ¿no? Más dúctil, más suave, si se quiere la palabra. Entonces ella, que tenía su carácter, se juró que les iba a poner la tapa. Y lo logró. Hacía ya tiempo que estaba buscando hacer lo que ninguna patinadora había hecho en la historia. El triple axel. Un salto de 3 vueltas y medias en el aire donde caes, ahí sí, como una princesa. ¿El triple? Axel. No lo logró una vez. 3 Kicillof. Yo no sé. 3 Kicillof. No lo logró una vez. Lo logró 2. La primera vez le valió el campeonato de los Estados Unidos. La segunda vez le valió el campeonato mundial. Y se convirtió así en la primera mujer en lograr esa pirueta en un certamen internacional. Estaba con las puertas abiertas para subir al podio a los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarían en 1994. Aquella chica que había nacido en un hogar pobre, de padres divorciados y una madre maltratadora, era ahora la gran promesa del patín artístico de los Estados Unidos. Había logrado lo que ninguna en su disciplina había podido hacer. Y estaba encaminada para la medalla de oro en Lillehammer, Noruega, Juegos Olímpicos de 1994. Estaba Tonia en su mejor momento, tocando el cielo con la cuchilla de sus patines. Sí. Pero siempre hay un pincelazo que te derrite el hielo, como en los dibujitos animados. Sí. Por donde vas se derrite. Crac, crac, crac. Tonia tenía un archirrival. Una archirrival mimada por los jurados. La grácil y esbelta Nancy Kerrigan, que también soñaba con el oro olímpico. En enero de 1994, del mismo año en que se celebrarían los Juegos, imprevistamente, Nancy Kerrigan, después de un entrenamiento, es atacada desde atrás por un extraño con una barra de acero que le rompe la rodilla derecha. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, Daniel. Fueron increíbles. Nancy lloraba porque se perdía el sueño de su vida. Por el golpe en la rodilla también. Por el golpe en la rodilla, pero posteriormente por las consecuencias. Aunque se recuperó y pudo ir a esos Juegos, el hecho llevó a que se abriera una investigación policial. La policía determinó que el atacante había sido un hombre contratado por el guardaespaldas de Tonia. Automáticamente Tonia fue acusada de instigadora y cómplice. Pese a que en el juicio negó absolutamente todo, fue condenada a 500 horas de trabajo comunitario, a pagar una multa de $160.000 y, lo peor de todo, fue inhabilitada de por vida para competir en patinaje artístico. Así que ella, que no había estudiado porque había abandonado sus estudios secundarios para dedicarse al patín de lleno y que no tenía antecedentes laborales porque su madre no quería que trabajara, no supo qué hacer. Tuvo que trabajar como luchadora, exhibiciones de lucha, como acá hacía el Gran Gatica, para poder sobrevivir. Se convirtió en la mujer más odiada de los Estados Unidos. Cayó en un pozo depresivo e intentó suicidarse. Por suerte, no lo hizo, pero se truncó así, a los 21 años. No fue a los Juegos Olímpicos. Fue a los Juegos Olímpicos, pero pasó vergüenza. Salió octava. Nancy Kerrigan salió segunda. Y se terminó su carrera porque el juicio fue posterior a los Juegos Olímpicos. Sí, se fue tramitando y ella tuvo que declarar posteriormente a los Juegos Olímpicos. Igual le fue desastrosamente mal, porque ya tenía este problema en la cabeza. Es la personaje de la película que hablamos hoy, que está haciendo Margot Robin, que es preciosa todo esto. Están dando en cable Yo, ahora. Tonia.
se llama. Claro, la película. Después me contás de eso. Y entonces que ahí termina su carrera. Se termina la carrera de una de las mayores promesas del patinaje artístico en los Estados Unidos. Nunca más. Hoy en día es una mujer de 47 años, rehizo su vida como pudo, pero esto la truncó para siempre. Y Cóndor, no sé si en Seré tenían pistas de patinaje sobre hielo, no sé, ¿no? De repente no, pero No. ¿patinadores? ¿Patinadoras? Patinadoras, sí. Ah, sí, bueno, estaba- ¿ves? Ay, todo. ay. Todo, sacás de esa galera todo. Estaba la rusa Balbuena, que le decían puente roto, porque no la pasaba nadie. Asquerosa, como ella sola, no la tocabas como ni con una caña, pero era como Bolivia, alta y plana. Ella desarrollaría sus actitudes en el Seré de los 70 y los 80. Ahora, ustedes piensen que en esa época en Seré no había muchas opciones deportivas para las chicas. Ay, no. No existían. Pero llegaría pronto una revolución cultural y deportiva que cambiaría todo. Irrumpiría en Seré el grácil. Podemos usar esa palabra que nos gustó para describir a Kerrigan. Sí. Deporte del patín. Ahora, había un problema, porque salvo que se diera una nueva era del hielo, era muy difícil que en Seré se pudiera hacer el mismo patín que hacía Tonya Harding. Claro. Claro, no. Entonces, lo que se iban a utilizar eran engendros inefables sobre los que te podías desplazar con rueditas sobre asfalto. Pero había un segundo problema, Pablo, que viene derivado del otro. No había asfalto en Seré. O sea, toda la superficie de Seré, las 4 cuadras por 8, eran de tierra. Solo un oasis en medio del Sahara era la plaza. Con diagonales, burlonas de la geometría, hecha con baldosones, unidos con un material, Dani, que yo creo que ni los ingenieros romanos se lo imaginaron alguna vez. Brea. Claro. Brea que cuando se calentaba, Chiculi, Tapita, Cochila y yo cortábamos y nos comíamos tipo Sí. chicle. Era impresionante la brea. O sea que la plaza era un imán para todos, sobre todo chicas, pero también había chicos que patinábamos, puedo decir. Cochila me dijo todavía no, yo solo anduve con uno. O sea, no llegó a andar con 2. Con un solo patín. Uno solo, no arrancaba. Sí, no arrancaba. Igual me dijo, como es él, mucho no me interesaba tampoco aprender. No, claro. Pero bueno, andábamos ahí. Se llenaba, era un imán. Ahora, la llegada del patín como artefacto, como objeto a Seré, Sí. fue el equivalente a cuando los españoles le mostraron a los mayas la rueda. Claro. Fue un choque cultural tremendo. Por ejemplo, Rosa Vaquero estaba tejiendo en la vereda, como estaba siempre, y vio un par de chicas pasar con los patines y dice, che, pero qué loca está la moda, ¿eh? Mirá vos, hasta las sandalias con rueditas ahora. Estas se van a matar de un golpe. Así que era un choque cultural tremendo. Pero todo el mundo tenía. Ahora, de todas las patinadoras se destacaba la rusa Balbuena. ¿Por qué? Porque ella tenía parientes en Mar del Plata, cuna del patín. ¿No? Que no se me ofendan otras regiones que yo sé que hay, San Luis también, pero Mar del Plata es un lugar muy deportivo y el patín también se ejercía mucho. Entonces ella tenía parientes, venía con novedades y cosillas de allá. Y tenía ínfulas, y no dejaba patinar a nadie donde ella patinaba. Abarcaba toda la plaza ella, claro, porque era ella sola, y tenía lo que nadie tenía. Tenía los patines con rueditas de goma, negras, Claro. que no hacían ruido y no se trababan. Las otras hacían un ruido infernal a la siesta. Los naranjas. Los naranjas eran tremendos. Claro, los Yo tenía los naranjas, Yo también. claro, que Yo estamos tenía viendo en los imagen. naranjas. Sí. Yo tenía los naranjas que eso se trababan también en el asfalto, en el pseudo asfalto de la plaza, que tampoco era demasiado. Pero ella tuvo su época de oro porque, claro, como era la mejor patinadora y no haría el triple axel, Dani, pero algo hacía y se manejaba, entonces decía, déjenme patinar a mí. Ahora, era muy, muy agrandada como alpargata de croto y empezó a juntar enemigos. Es como Nancy Kerrigan, no vamos a culpar a la víctima, como a Nancy Kerrigan, pero un poco, al ser la niña mimada y todo, bueno, y esta era lo mismo. Un poco se había sumado enemigos, sobre todo también del sexo masculino. Y sí, porque porque despreciaba mucho. Cuando a ella alguno la invitaba a salir, era muy despectiva. Uno de los pretendientes fue el ¿Era linda? y era alta y plana, como te dije, como Bolivia, pero, viste, rubiona, tenía lo suyo, podía merecer una encarada de alguien, ¿no? Sí. Entonces, estaba... Y en patines más. Y en patines más, Claro, sí, claro. está el valor agregado.
Canaleta González se atrevió un día, que le decían Canaleta porque se lavaba solo cuando llovía. Un día tomó fuerza con los ojos en la mano, la encaró al medio con la original frase: ¿querés salir conmigo? Bueno, por lo menos fue directo. La Tonia de Seré lo miró de arriba abajo, se rió y dijo: ¿con vos? Y salió bamboleándose en los patines. ¡Qué agrandada! Canaleta quedó con la sangre en el ojo. Sí, Fue a la casa y la hermana, que tampoco la quería mucho a la rusa porque sabía que se hacía la agrandada con los patines, no la dejaba patinar a ella y a las amigas, le metió cizaña y le dijo: algo tenés que hacer. Y tenía la venganza perfecta, porque como ella vivía en la plaza, se sabía que iba y andaba, por ejemplo, los domingos que paseaban los viejos por la plaza, ella les echaba viento al lado, les echaba finito, porque como era buena, claro. Y entonces ya sabía Canaleta lo que iba a hacer, la tenía de pechito. El domingo, temprano, se fue a la plaza, sacó un poco de brea, aflojó unas baldosas, porque aparte los domingos eran días de misa, y las damas católicas iban de par en par, tomadas así del bracito, las estoy viendo muy lentamente, se dirigían por esas diagonales imperfectas hacia la parroquia, Nuestra Señora del Rosario. Y esta siempre les pasaba, les hacía slalom y les hacía volar los rosarios a la pasada. Claro, y así iba. Entonces, en un momento, a la tarde, cuando ya Canaleta divisó que venían las damas católicas por el otro wing, esperó a que esta fuera a tomar impulso por la otra diagonal, levantó las baldosas y se quedó atrás de una planta esperando. Así que venían por la recta final las damas católicas, esta tipeja pasó como siempre, como loca, pegaba la vuelta y volvía a encarar, total, sabía. Y un poco la miraban mal las damas católicas, pero ya estaban acostumbradas, porque sabían que a último momento lo máximo que le hacía era echarle viento. Pero este día sería distinto. Porque este día encaró nuestra Tonia a 200 kilómetros por hora, pensando que a último momento las esquivaba, pero claro, estaban las baldosas levantadas. Así que tropezó con las baldosas y las agarró a las viejas al medio. Fue Dani como Krupoviesa cuando lo atravesó a Rolfi Montenegro en la cancha de Boca. Hizo strike de vieja, digamos. Era strike de vieja porque eran como en el bowling, eran como los palos que salía una vieja para un lado y otra para otra. Le quebró la cadera a una, ella terminó contra un banco que había de cemento, en serio, de cemento los bancos. Sí, terminó ahí, se rompió los ligamentos, se cortó la cabeza. Las damas católicas no se iban a quedar atrás, imagínense. Fueron, la denunciaron, así que como a Tonia le prohibieron de por vida patinar en la plaza. Se le terminó todo en ese momento. Pero a pesar de eso no fue lo peor. Ni el accidente ni que no la dejaran patinar nunca más. ¿Peor que eso? Sí. ¿Peor? ¿Qué fue? Lo peor fue que ya no le dijeron más rusa ni puente roto. ¿Cómo pasó a llamarse? Tatetí. ¿Por qué? Porque la hicieron a un lado por las damas. Y Tatetí nunca más se la vio andando por la plaza. ¿Dónde estarán esos patines con rueditas de goma? No. Eran un lujo en esa época. Sí, yo fui de las primeras en pasar al botita. Con rueditas, blanco con rueditas amarillas y después tenía uno medio con los colores de Boca. Sí, era muy buena patinadora. Sí. Era otra cosa con botita ya. Sí, yo creo que a Sereno llegaron los de botita. ¿No? No. Claro, yo agarré toda la época. Tenía una marca, pero no me acuerdo cuál era la marca. Y los podías ir agrandando o achicando. Muy ruidoso, un andar muy feo. Sí. Una vez vi una carrera de patines de mujeres patinando carrera. Sí. Te digo que cuando va el pelotón y entran a la última recta, se matan a codazos, ¿eh? No es una cosa muy... Ahí es cuando empiezan las fricciones, ¿eh? No te pienses que hay que correr rapidito y pasás a los demás. Tenés que pasar y tenés obstáculos físicos. Sí, igual a mí me gusta el patinaje así artístico. Como el de Tonia. Sí, me encanta. Ponete